Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en Minuto a Minuto, su espacio de análisis y conversación sobre temas de relevancia nacional e internacional aquí en Radio Monumental. El día de hoy vamos a arrancar tenemos dos temas. Vamos a arrancar con el señor ministro de Planificación, don Roberto Gallardo, quien nos acompaña vía telefónica, para ahondar sobre la presentación de un proyecto que tiene como objetivo, entre otras cosas, limitar el crecimiento de los pluses salariales que se otorgan a los empleados del sector público. Entre otros beneficios, por ejemplo, la limitación de los topes de cesantía de tal manera que sea hasta 8 años y asimismo buscar un equilibrio entre los niveles salariales que en este momento obtienen los trabajadores del sector público versus el sector privado. Roberto, muchas gracias por atendernos y buenos días. Muy buenos días, doña Michelle, y muy buenos días a las amigas y amigos oyentes de Minuto a Minuto. Por supuesto que estamos siempre a la orden, doña Michelle. Don Roberto, gracias. El día de ayer que se presenta esta propuesta, tanto usted como titular de Planificación, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo explicaron que de alguna manera u otra lo que se busca es progresivamente equiparar el nivel salarial de los servidores públicos con los del sector privado, que dicho sea de paso, la diferencia entre uno y otro es de 2.2 veces a favor de los trabajadores del sector público. ¿Cómo se logrará esto, don Roberto? ¿Qué tipo de negociaciones son las que tiene que haber antes de llegar a ese objetivo? Mire, doña Michelle, nosotros queremos hacer una propuesta al país. Hicimos ayer una propuesta al país, le hicimos a los sindicatos en el Consejo Nacional de Salarios, en cumplimiento además de un acuerdo que se había alcanzado en marzo de este año, con los mismos sindicatos, en el sentido de que se iba a preparar una propuesta para estos temas y se iba a presentar ante ellos para ser discutida por un periodo de 6 meses. Nosotros nos parece que el tema es lo suficientemente grande como para que esto no se limite a un debate o un análisis por parte de los sindicatos, sino pues que nos parece que hay diversos actores que tienen que estar involucrados. El tema es que cada vez más se abren las brechas, ya no entre los funcionarios del sector público y los del sector privado, sino dentro del sector público. Fíjense ustedes, doña Michelle, y amigas y amigos oyentes, que en una institución pública, un oficial de seguridad con un cierto número de años de servicio y con una cierta preparación académica, recibe 248.245 colones al mes. Y otro oficial de seguridad en otra institución, en la institución B, digamos, con la misma preparación y los mismos años de servicio, recibe 603.731 colones. Lo mismo pasa con secretarias. Hay una entidad en donde a la secretaria se le paga 273.000 colones y en la otra 753.000 colones. Así es frecuente encontrar estas inequidades dentro del sistema, dentro del sector público. Las variaciones provienen, don Roberto, de convenciones colectivas, de negociaciones particulares en cada una de esas instituciones. ¿Qué es lo que ha promovido esas diferencias, aún entre personas que desarrollan las mismas labores en el sector público? Como ponían en los exámenes de selección múltiple del colegio, todo lo anterior. Aquí el problema es, doña Michelle, que no hay principios unificadores para la creación de incentivos salariales. Entonces se genera una gran diferencia. Los salarios base, usted examina los salarios bases de todas las instituciones del sector público y son muy similares. La variación se da en los incentivos salariales. Hay instituciones públicas que, por ejemplo, otorgan un 1.91% por concepto de anualidad, y hay otras que otorgan un 5.5%. Esto es porque no existen ningunos principios orientadores para esta definición de los beneficios salariales, de los incentivos salariales. Al punto se ha hecho importante el tema de los incentivos salariales, que hay instituciones públicas, la mayoría diría yo incluso, en donde, que no tienen que ver con el gobierno central, porque ahí la cosa es más equilibrada. Hay instituciones en donde el porcentaje del gasto en salarios que se destina a incentivos salariales es superior al porcentaje en gasto en salarios base, por ejemplo. Es don decir, Roberto, finalmente, perdone que le interrumpa, don Roberto, sí. Tal vez en este último minutito, desde el punto de vista fiscal, de balance en las cuentas públicas, ¿cuál es el objetivo que se busca lograr a partir de este proyecto que podríamos denominar de equiparación salarial?
Bueno, mire, el objetivo es fiscal, pero a largo plazo. En realidad, en este momento, como se va a garantizar todos los derechos adquiridos, no va a haber una disminución inmediata, digamos, del gasto en salarios. Aquí nosotros lo que nos interesa es la tendencia de largo plazo del crecimiento de lo que se está invirtiendo en el pago de planillas. Si no se hace nada, Michelle, si todo queda igual, para el año 2016 nosotros calculamos aquí en Mideplan que el gobierno estaría invirtiendo casi un 60% de sus ingresos corrientes en el pago de salarios. ¿Estamos hablando del gobierno central? Estamos hablando del sector público, en general, de manera tal que esta es una situación insostenible a largo plazo, y que lo que nosotros queremos, primero que nada, es iniciar este proceso de discusión, ¿verdad? Que es una discusión que no podemos postergar, doña Michelle. Aquí lo más fácil habría sido decir, dejemos esto así como está, y que venga el próximo gobierno y que arregle con el problema, pero bueno, en el estilo de doña Laura, ¿verdad? De no zafarle el cuerpo a los retos, ¿verdad? Pues simple y sencillamente digo, esto hay que empezar esta discusión, queremos que sea una discusión mesurada, un diálogo que reconozca lo que está pasando, y que no simple y sencillamente tratemos de barrer la basura debajo de la alfombra. Patear la bola, como se dice popularmente. Así es, doña Michelle. Agradecerle muchísimo al señor Roberto Gallardo, ministro de Planificación. Por supuesto, un tema al que queremos darle seguimiento desde la perspectiva de las organizaciones sindicales. Sin embargo, quisiera apuntar y resaltar un tema que decía don Roberto Gallardo: se respetarán los derechos adquiridos. Por tanto, esto daría tranquilidad a los trabajadores, de tal manera que no se piense que vayan a cambiar de la noche a la mañana sus condiciones, pero nuevamente estaremos atentos al proceso de negociación y el resultado que pueda salir de la presentación de este proyecto que busca equiparar los salarios a lo interno en sector público y por supuesto de estos con el sector privado. Mañana, 31 de agosto, Costa Rica celebra el denominado Día del Negro, una población que tiene un importante aporte desde el punto de vista cultural, económico y social para Costa Rica, pero no solamente para Costa Rica, para todos los que tenemos costa caribe aquí en Latinoamérica. Por eso nos complace tener en nuestros estudios el día de hoy a la doctora Silvia Valero. Ella es doctora en literatura y además máster en literatura del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad de Montreal. Doña Silvia ha estado participando activamente en los últimos días como parte de la Feria del Libro que se ha estado desarrollando desde el 23 de julio en las instalaciones de la antigua aduana, que por cierto les cursamos una cordialísima invitación para que se acerque a una feria de lujo este año dedicada al doctor Derek Walcott, quien es Premio Nobel de Literatura 1992, originario de Santa Lucía y con una prolífica producción desde el punto de vista de prosa, pero también de los poemas. Doña Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, Michelle. Y es muy interesante, me parece que se difunda. Yo más que en la Feria del Libro participé de un simposio que se organizó dentro. En el marco del festival Flores de la Diáspora, exacto, así que es. duró 3 días. Correcto. Bueno, de hecho, Flores de la Diáspora, una iniciativa que desarrolla la Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura acá en Costa Rica, a cargo de Carol Britton, a quien saludo a través de estos micrófonos, ha desarrollado una extraordinaria labor invitando a personas del altísimo nivel y la talla de don Derek Walcott y por supuesto de doña Silvia Valero, que nos acompaña el día de hoy. Doña Silvia, me encanta que podamos conversar del tema de su especialidad, que es justamente la literatura afrocaribeña. Nuestra formación, que es una formación colonial, pero colonial española, de alguna manera u otra privilegia el acceso a otros autores latinoamericanos, y es muy poco lo que tenemos acceso, por lo menos en la formación, en la educación formal, a la literatura afrocaribeña. ¿De qué nos estamos perdiendo? Y cuando lo digo no solamente es en títulos, en el sentido de títulos y autores, sino de visión de mundo de la literatura afrocaribeña. Sí, esa es una falencia que tiene toda América Latina. Nosotros yo soy argentina. En este momento estoy como profesora invitada en la Universidad de Cartagena en Colombia, y aunque parezca mentira, yo, Argentina y en Colombia, con la cantidad de autores y de población afrodescendiente que tiene el país, el único seminario sobre las narrativas de la negritud en el Gran Caribe es el que estoy dictando yo este año como profesora invitada en la Universidad de Cartagena. O sea, yo termino en diciembre y se termina el seminario y no se dicta más. Entonces, creo que sí hay una falla que yo espero que se modifique, porque, a ver,
ha habido una apertura en los últimos 15 o 20 años que tiene que ver primero con una movilización política de los afrodescendientes, con una movilización de activistas, y la literatura académicamente, pero también a partir de escritores y autores nuevos, autores que están incursionando en el tema, se ha abierto el campo mucho más. Con respecto a la visión de mundo que nos estamos perdiendo, indudablemente es tan difícil cambiar la visión eurocentrista que uno tiene. Sí, claro. Absolutamente, uno ha estado formado, uno ha tenido en el secundario la historia de Grecia y la historia de Roma, pero no no sabe mucho más que eso. De todas maneras, a nivel literario yo creo que es muy importante, porque la literatura abre cabezas porque, a ver, hay como visiones, pero hay que tener en cuenta también que la historia ha cambiado, que ya no podemos hablar de una visión de mundo pura como la que tenían los africanos al llegar, ¿sí? Es decir, ha habido transculturaciones, entonces hay mucha mezcla. Todo el mestizaje que ha pasado a lo largo de los siglos, claro. Absolutamente, y uno en la literatura lo ve a eso, en las narrativas lo ve. El gran problema que tenemos con las literaturas es la falta de distribución. Primero, que las editoriales nacionales no les interesa demasiado el tema. Yo estoy hablando precisamente con Queen's Duncan aquí ahora, y el problema de las editoriales es tremendo. Hablar de editoriales grandes que publiquen autores afrodescendientes es muy difícil. Es excepcional. Tiene que ser un Derek Walcott. Así de simple. Es claro. Y después la distribución en América Latina. Yo, si tengo conocimiento de todas estas literaturas, es porque, lamentablemente, estuve en Canadá, y entonces ellos tienen estas posibilidades de obtener los libros que se escriben en todo el mundo. Entonces uno los adquiere. Si yo hubiera seguido en Argentina o en Colombia, no puedo. La realidad de una minoría étnica como es la afrodescendiente es la resistencia. Don Derek, en una conversación que tuve ocasión de tener con él, decía: la resistencia del afrodescendiente pasa mucho por bromear, no en el sentido de hacer chiste sino de tratar de sacarle la mejor cara a una situación que le es adversa. Eso es lo que él decía. En el caso de la literatura también hay resistencia, y cómo es que se manifiesta esa resistencia a la invisibilización, porque en los sistemas formales de educación prácticamente no existen los autores afrodescendientes, resistencia de alguna manera u otra al desinterés de las casas comerciales. ¿Cómo se manifiesta esa resistencia desde el punto de vista de los autores y de la narrativa afrodescendiente? Bueno, básicamente introduciendo en la literatura aquellos temas que han estado negados durante tanto tiempo, porque no es que no haya existido antes. Yo creo que lo que hay ahora es sí una apertura, como digo, y si bien es un movimiento global muy interesante, es realmente apasionante lo que está pasando con todo lo que es la construcción de unas políticas de identidad afrodescendiente. No podemos decir que exista una literatura afrohispanoamericana homogénea, porque hasta en Argentina se están escribiendo cosas. No es lo mismo el que escribe de Argentina que lo que escribe Queen's Duncan acá, porque las historias nacionales son diferentes. Completamente distintas. Absolutamente, pero sin embargo hay algunas cuestiones que tienen que ver con parámetros de resistencia, que por ejemplo la insistencia en el tema del cimarronaje, al punto que nosotros siempre hemos pensado en el indígena como cimarrón también, ¿no? El resistente. Bueno, ahora, en estas últimas décadas, es como que decir cimarrón es casi exclusividad del afrodescendiente. Y cuando yo digo afrodescendiente, si me escucharan algunas personas en Colombia, otras personas estarían enojados, porque no todos quieren ser afrodescendientes. Hasta ese punto es tan controvertido el tema. Ahora que hay un espacio para hablar, las contradicciones que hay dentro del mismo movimiento es realmente apasionante para estudiarlo. Yo estoy armando ahora con un compañero, con un colega de sociología de la Universidad de York, estamos armando un libro con artículos de gente especialista en el tema de todo este movimiento que se está produciendo, de las contradicciones dentro del mismo movimiento, y es porque hasta hay movimientos de estudiantes afrodescendientes que comienzan en grupo y ya el colectivo ya se dividió, ya hay diferentes posicionamientos. Creo que son también manifestaciones de resistencia, porque después de tanto tiempo de silenciamiento, de oscuridad, lo lógico es el autorreconocerse. Absolutamente. Hay una autodeterminación en la literatura que se ve en la literatura y que se ve en la realidad. La literatura no es más que no es el reflejo, pero sí la refracción de los discursos sociales. Doña Silvia,
Cuando hablamos de literatura afrodescendiente, cuidado y caemos en la tentación de lo que llaman pigmentocracia. Y me refiero de que si lo escribimos los que tenemos color de piel negra y nos entendemos negros, pero afrodescendencia no solamente es la referencia de pieles, toda la visión de mundo, un origen común de que vinimos de África, pasamos por el Caribe y terminamos desperdigados en esta diáspora a lo largo de toda la costa del Caribe en Latinoamérica. ¿Qué pasa en esta literatura afrodescendiente? ¿Prima esa pigmentocracia a favor del negro? Hay a ver, yo siempre he tenido una suerte de contradicción o de controversia con el término de literatura afrohispanoamericana, porque no está claro de qué hablamos. Si hablamos de los negros, y digo los negros porque así quieren llamarse muchos de ellos, si la literatura que escriben los negros, si es la que escriben los blancos con tema negro, entonces estaríamos hablando de un Carpentier como un autor de literatura o los blancos afro, en contexto antillano, si fuera del caso. Absolutamente. Por ejemplo, la literatura que se está dando en Argentina, son blancos los que la escriben y han introducido al negro como un sujeto protagonista de las historias. Entonces, la pregunta era, me fui. Que si de alguna manera u otra lo que vemos es pigmentocracia en el desarrollo de la literatura. Hay que tener un cierto cuidado con esto, y esta es una crítica que yo hago, porque en este afán de etnización brutal que hay en las últimas décadas, entonces vemos que aparecen escritores que saben que para entrar en el campo literario tienen que escribir sobre determinados temas, entonces se introducen en un campo que no conocen, y uno se da cuenta, uno que está habituado a leer, que le falta espíritu a eso. Parte de lo vivencial, de alguna manera u otra. Es simplemente entrar. Y en otros casos yo he visto, por ejemplo, mira, yo hice la maestría en Colombia, en la Javeriana, en Bogotá, y la quería hacer sobre literatura afrocolombiana. Estoy hablando de entre el 2003 y el 2005, y trabajaba en una soledad absoluta porque a nadie le interesaba el tema. Yo hice la maestría, me fui a Canadá a hacer el doctorado, y cuando ahora, hace 3 años, o un poco menos, el Ministerio de Cultura saca una biblioteca de la literatura afrocolombiana. Que hay una afrodescendiente al frente del Ministerio de Cultura en Colombia. No, ya no está. Ya no está. Uribe, por lo menos. Sí, lo fue. Bueno, ella, sí, Paula Moreno. Ella se movió muchísimo, pero entonces yo me pongo a mirar esa biblioteca, y en este afán veo que si tenés piel negra, entras en la biblioteca. Si no, no. Es que no, el problema fue que además veo escritores que no deberían estar, porque de qué hablamos cuando hablamos de afro colombiano, o estamos hablando de una etnicidad, no es simplemente tener el color negro. Porque entonces hay negros que no escriben, que no le ponen color a su literatura, que hablan de toda otra cosa. Entonces, puede ser tan genérico que puede ser finalmente de cualquier otro grupo. Por supuesto, étnico, hablan de otro tema, no entran dentro de la problemática del mundo negro o mulato. No, escriben como cualquier otro escritor. El día de hoy, a ver, cuando uno de alguna manera u otra podría referir la literatura afrodescendiente a temas como la esclavitud y demás, eso obviamente determina muchísimo la forma en que se ve el mundo, la forma el relacionamiento del negro y la negra con otros grupos sociales en toda Latinoamérica. Pero hoy, en el 2012, ¿cuáles son los temas que de alguna manera u otra aborda la literatura? Es que ese es el problema, ese es el problema. Yo creo que, y ayer también lo hablábamos con Queens, yo digo, y él coincide con esta cuestión de que hay que terminar con la victimización, porque no es casual que casi toda la literatura sean novelas o relatos históricos, y se vuelve al periodo de la esclavitud. A ver, ya se sabe, había que reivindicarlo, se lo reivindicó. Ahora, hay problemáticas actuales, y no tienen por qué ser siempre los personajes negros personajes vulnerables. Digamos, hay negros con importantes científicos, importantes escritores. ¿Por qué esos no son los personajes? ¿Sí? Entonces, eso es como la película, de repente aparece como la sirvienta. Claro, entonces hay una cuestión de insistir en este tema como para decir, la esclavitud continúa, es cierto, pero también se manipula bastante eso, se juega bastante con eso, y me parece que se falta la verdad. A mí me parece que la mejor literatura que se está escribiendo en este momento, en cuanto a calidad estética y a originalidad en el tratamiento, es en Cuba. Hay que tener en cuenta que Cuba tiene una tradición literaria, una tradición intelectual y política de negros que no la tienen el resto de los países. Esto es indudablemente porque Cuba
ha abolido la esclavitud recién en 1886. Y la misma revolución como tal integra finalmente al negro. Bueno, ese es otro tema muy importante. La revolución lo integra al negro, pero quiere hacer desaparecer las diferencias. Porque bueno, están en un momento en que hay una lucha antiimperialista, ¿no? Digamos, la realidad política. Y homóloga, independientemente de porque era lo que hacía falta en el momento, un ser nacional para defenderse de los imperios, ya sabemos esto cómo es. Pero ha habido una apertura muy grande en Cuba a partir de los 90, y entonces hay autores que no son conocidos porque ¿cuál es el problema? Las obras quedan ahí, no salen de Cuba. Yo he trabajado escritores que han publicado en Cuba y que viven en Cuba, y hay un gran escritor que se llama Eliseo Altunaga, que además es guionista de cine, es el guionista de Violeta subió a los cielos, la última película sobre Violeta Parra que se filmó en Chile. Y es un gran escritor. Marta Rojas, composiciones absolutamente diferentes, porque ella continúa la idea oficial de la identidad única, ¿no? La del ser nacional, pero sin embargo hay un tratamiento y una densidad histórica en las obras y un tratamiento de los personajes importantísimo. A mí me descorazonó de alguna manera u otra una noticia que publicamos hace algunos días, y es que la mitad de la población costarricense declaró no haber leído un libro en el último año, en los últimos 12 meses. Yo quisiera invitarles, ustedes nos escuchan a nosotros y nos ven a través de Canal 2 y agradezco montones eso, pero les invito a, en algún momento, apagar la tele, encerrarse en su cuarto y cómprese un buen libro. Acá doña Silvia nos señalaba algunas referencias. Yo, de los locales, les puedo hablar de doña Eulalia Bernard, una magnífica poetisa afro-costarricense. De don Queens Duncan, hay un libro que se llama Una canción en la madrugada, su primer libro. Yo lo amo personalmente. Eso nos deja ver el Limón de principios del siglo XIX, a donde vinieron precisamente nuestros abuelos. También les invito a recorrer las fábulas del hermano Anansi, una araña, y del hermano Tigre, una fábula, así como los que hacía doña Carmen Lira. También hay fábula con realidad afrodescendiente. Carol Britton ha escrito precisamente mucho sobre Anansi. Ustedes pueden llegar y buscar esas obras. La Feria del Libro está abierta y estará allí hasta el 2, si no me equivoco, es el 2 de septiembre en la antigua aduana. Doña Silvia Valero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es rico cuando uno puede educarse al tiempo que se informa. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Dios mediante, mañana con otro interesante tema. Que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.